Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vivo de Asociación ACUC que vamos a hacer junto a Derecho de los Consumidores. Muchas gracias a todos por estar ahí, acompañarnos hoy nuevamente. Ahí voy a aceptar conectando. Este es nuestro primer vivo, después de mucho tiempo, muchos meses. Las circunstancias van cambiando. Hola Diego, ¿cómo andás? Hola Gisela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, bárbaro. Bienvenido ¿Alguien se me ve un nuevamente. poco mejor ahí? Ahí se ve perfecto. Perfecto, sí, estamos desde casa nuevamente. Lo cierto es que después de la pandemia, ¿no? Es como que volvimos todos un poco a nuestras actividades habituales y eso hace que sea un poco difícil por ahí estar acá todas las semanas y bueno, compartir esta información, pero vamos a tratar de a poquito ir haciéndolo, ¿no? Esa es la idea. Sí, Así es. bueno, sí, hoy con un tema interesante. Bueno, primero la Súper, sí. presentación. Dale. Bueno, Sí. la doctora Gisela Ricardi es la vicepresidenta de la Asociación ACUC, y bueno, y tiene una larga trayectoria en esto de defensa de los consumidores. Bueno, y el doctor Diego Fleischmann, también con una gran trayectoria, un especialista en este tema, y además es el titular de la página de Derechos de los Consumidores, ¿no? Que tiene una gran cantidad de seguidores en Facebook, ¿no? Y acá en Instagram también, así que bueno, qué mejor que compartirlo con vos, así que bueno, un gusto. Diego, vamos a empezar, si te parece, a trabajar este tema, ¿no? Que nos pidieron muchos de los consumidores, que tiene que ver con las estafas virtuales. No sé si te acordás, Diego, cuando éramos chicos, nos decían que no le abramos la puerta a nadie, ¿te acordás? Cuando te dejaban solo en tu casa, te decían no le abras la puerta a nadie, porque podíamos ser víctimas de lo que se llamaba, ¿no? El cuento del tío. ¿No te acordás? Sí, sí, Bueno, por hoy, supuesto. claro, Y, hoy y creo de que esto que te decíamos unos sí. cuantos años. Bueno, viste, era algo normal y habitual, ¿no? Que de repente tocaran el timbre de tu casa y te hicieran un cuento y demás para entrar. Hoy lo vivimos desde el punto de vista virtual, ¿no? A través de nuestros celulares, de nuestras computadoras, nuestro mail, las redes sociales. ¿Cómo pueden estos delincuentes de alguna manera ingresar a nuestras plataformas y robarnos información, nuestro dinero, ¿no? Hacernos caer en estos engaños que son tan comunes hoy en día, ¿no, Diego? Sí, principalmente ahora el tema son los bancos, Exacto. que lo que se llama el phishing. Ajá, exacto. ¿Querés contar un poco de qué se trata eso? Bueno, es un fraude electrónico que le roban a uno los datos que uno tiene en Internet para Ujú. después hacer compras. Bueno, y eso es en general el tema. Y bueno, y la gente tiene que después desconocer esas compras que se hicieron o los pedidos de crédito que habitualmente ahora se están haciendo, Sí, muchos pedidos de créditos que los bancos ahora tienen estos créditos preaprobados y bueno, y no controlan los bancos quién lo pide demasiado, casi sin sí. requisitos, y bueno, y después el consumidor se encuentra con ese problema, que tiene un crédito que nunca lo solicitó. Exacto. Hoy me contabas un caso, ¿no? De un conocido que le pasó con Mercado Pago, esta app que muchos utilizamos para abonar y que tenemos en nuestro teléfono, ¿no? ¿Qué pasa cuando a vos te roban el teléfono y de repente acceden a esta app, ¿no? ¿Cuál es el problema principal que ocurre hoy en día? Bueno, con Mercado Pago el problema es que también te otorga un crédito. Ahora Ujú. está, por ejemplo, a mi amigo le ofrecieron 45.000 pesos. En realidad, él nunca lo pidió. Le pone Mercado Pago que tiene un crédito de 45.000 pesos. Sí. Si a él le roban el teléfono, le roban los datos, pueden comprar por 45.000 pesos. Y Ajá. Mercado Pago no quiere, se niega a darle de baja ese crédito, que él nunca lo solicitó. O sea, se lo Ajá. imponen un crédito de 45.000 pesos. Cuando él ya hicimos Sí. una audiencia y se negaron a, a, A a, reintegrarle el a dinero, cancelar ese digamos. pedido de crédito.
Claro, porque en realidad el problema está, más allá de que te imponen este crédito que vos no pediste, que esto está prohibido, ¿no? Por la ley de defensa del consumidor, que a vos te impongan algo, el proveedor, la empresa que vos nunca quisiste, que nunca tramitaste. Más allá de esto, Diego, en este caso a él le robaron el teléfono, muchas veces pasa que te roban el teléfono y que pueden acceder directamente a tu cuenta de Mercado Pago, ¿no? Y ese sería el problema. Sí, el tema no, a él no ha robado el No le teléfono, pero él ingresaron, ok. por su propia seguridad dice, me Ajá, roban el celular o algo, claro, es un daño a sí, futuro, por lo tanto hoy no se sí, puede hacer una demanda porque no hay un daño ahora que le haya producido. Pero bueno, él no quiere tener ese crédito y le dicen, seguro. bueno, date de baja de Mercado Libre también, si querés Ujú, que no tenemos ese crédito. Pero Mercado Libre no le da la baja porque Mercado Libre, sin pedirlo al consumidor, le da una sí, garantía extendida. Por lo tanto, hasta que no vence esa garantía extendida, no puede darse de baja de sí. Mercado Libre, por lo tanto, no puede darse de baja de Mercado Pago, por lo tanto, está enganchado. Y Ahí se nos tiene que pregunta, bancar, claro, hablando mal y pronto, esos sí, 45 mil sí. pesos No, con la incertidumbre de que le pase algo. claro, porque en realidad esto está prohibido por la ley expresamente, a vos no te pueden imponer o enviar un producto, en este caso sería un servicio, ¿no? Te están dando un crédito, pero tampoco te pueden enviar un producto sin que vos lo pidas y cobrarte por ello, ¿no? Esto pasaba mucho también en Exactamente, nuestra época, ¿no? exactamente. Te dejaban en Eh, tu casa algo para que lo pruebes y después te lo querían vender. Enciclopedias, ¿te acordás? Ese tipo de cosas. Bueno, por ahí hay gente muy, muy joven que ni experimentó esto, pero parecemos viejos. Bueno, acá nos hacen una pregunta. Nos dicen, ¿no llegó a utilizar el artículo 34 o se le había pasado el plazo? ¿No? Nos preguntan. La gente que no lo conoce, este artículo 34 es el que permite retractarse cuando uno celebra una operación a distancia, ¿no? Tenemos 10 días para arrepentirnos. No es el caso de tu cliente, ¿no? O mi amigo. amigo, No. nunca le compraron nada. En realidad, él tiene miedo que le Sí. pase. Claro, de que le roben de repente el teléfono y que le accedan, porque la cuenta generalmente uno tiene Mercado Pago en el teléfono, a veces te pide la huella digital, a veces no, pero yo lo digo y lo traigo a colación porque en la asociación recibimos muchas consultas vinculadas con Mercado Pago, ¿no? Con muchos problemas, muchos de los reclamos tienen que ver con esta empresa. Otro tema vinculado también al tema de los bancos y del robo que se genera en las cuentas, ya sea una caja de ahorro o a través de las tarjetas de crédito, es que muchos bancos no le reconocen al cliente, a pesar de que ellos contratan seguros, ¿no? Por este tipo de robos, de operaciones, en realidad no es un robo, es una suerte de estafa virtual o lo que comentabas vos. Pero sin embargo, cuando uno lleva el caso a COPREC, a una mediación privada o el reclamo extrajudicial del cliente, el banco no le reconoce este dinero. ¿Vos qué pensás al respecto? Por ejemplo, y ya termino con la idea. Una persona, sin darse cuenta, proporciona ciertos datos telefónicos, porque la realidad es que todos estamos con nuestro teléfono, pero hacemos distintas actividades y a veces pasa que te pueden llamar y pedir datos vinculados a algo, a otra cosa, como pasa con el plan Procrear, ¿no? Que mucha gente está esperando el llamado y la llaman y ahí aprovechan para robarle los datos e ingresar a su cuenta. ¿Vos qué pensás? ¿El banco está obligado a responder o es responsabilidad del cliente darle estos datos y haber caído en estas estafas? Bueno, hay Sí. responsabilidad del banco. El Mm, banco va a decir que no porque él dio de motus propio sus datos. Ahora, el sí, banco tiene que controlar, como dije antes, tal que no cual. le dé un crédito cualquiera. Tiene que verificar la identidad, a quién le da el Sí, crédito, con quién está contratando. El banco tiene los medios sí, para hacerlo. Y el banco no exacto. se toma ese deber de seguridad para Ajá, que debería cumplir. El banco es exacto, responsable. Que quiera que las audiencias te digan que no, bueno, en una claro. demanda la justicia va a tener que fallar a favor del consumidor si Sí, el banco no cumplió con el deber de seguridad. exacto, lo que pasa es que al consumidor muchas veces le dificulta hacer un juicio para recuperar el dinero o, bueno, lo que sea que le hubieran afectado. La realidad es que muchas veces los bancos lo que opinan, y sobre todo los bancos oficiales, estoy hablando del Banco Nación, Banco Ciudad, que son los bancos estatales, consideran que el cliente es como darle la llave de tu casa, ¿no? De la puerta de tu casa. ¿No? Cuando uno da datos por teléfono, pero la realidad es que muchas veces te contactan o a través de las redes sociales con los logos de los bancos,
¿no? Y uno cae. Y esto es algo que pasa todos los días, ¿no? Y muchas veces se acercan los consumidores y nos dicen, y de esto doy fe porque he escuchado muchos testimonios, nos dicen, me siento un tonto, una tonta por haberle dado estos datos, siendo yo profesional quizás, ¿no? Y a veces lo que uno responde es, no tiene que ver con tus estudios o tu capacidad o que seas un tonto porque le des los datos. Nos puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Es un engaño. Uno es víctima de un engaño y cree en que el banco se está contactando en realidad, ¿no? Nadie lo va a hacer a propósito. No, obviamente, sí. Ujú. El banco Sí, tiene que hacerse cargo, pero bueno, sí. No lo eh, hacen. En la práctica, no lo bueno. hace y termina en una demanda porque no hay Sí. acuerdo habitualmente ni en mediación, ni en COPREC, ni nada de eso. Sí. Yo creo, por la experiencia de los casos que hemos llevado en muchos supuestos en la asociación, cuando el banco es oficial es más difícil. Cuando el banco es privado, quizás se puede llegar a un acuerdo. También depende obviamente de las circunstancias, ¿no? Pero me parece importante resaltar esto, ¿no? De que ser víctima de este tipo de estafas, obviamente a uno lo hacen sentir mal como consumidor. Y muchas veces hay que soportar el maltrato por parte de la entidad bancaria, ¿no? Que te tratan de tonto, que te dicen, bueno, pero vos le diste los datos sabiendo que no debías dárselos. Bueno, cuando uno está en la situación, muchas veces los proporciona sin saber, ¿no? No tiene que ver con un grado de inteligencia o no. Y eso es importante, ¿no? Sí, Si alguno de los que escucha esto fueron víctimas de estafas bancarias, saber que no tienen la culpa. ¿No? Y que hay una sí. responsabilidad del banco, y esto ya a nivel jurídico, contribuyendo a lo que decías vos, Diego, el banco está obligado a responder porque pone a disposición del cliente un sistema que es riesgoso de por sí y vulnerable, ¿no? Sí, bueno, acá dicen Sí, que hay que ir un poco antes todavía esto del deber de sí, seguridad, sino que no se prestó el consentimiento, es verdad. No hay un exacto, consentimiento por parte del consumidor en hacer sí, ese contrato. El que hizo el consentimiento exacto. es otra persona, es un estafador, justamente. Exacto. Ahí Claudio también nos dice que tiene que ver con el deber de seguridad del banco. Exacto. El banco, como cualquier entidad, tiene que ser garante de mis depósitos, de mi dinero, y si me está dando un sistema para que yo pueda acceder, porque la realidad es que no tenemos otra forma. O sea, una transferencia yo tengo que ingresar a un home banking para hacerla, ¿no? Hay compras que solo puedo hacerlas con tarjeta. Bueno, todas esas cuestiones, todo ese sistema electrónico es responsabilidad del banco. Ahora, una cosa es fuera de la justicia, en donde tenemos que negociar, como yo muchas veces le digo a la gente, ¿no? No hay un juez en la mediación o en el COPREC que diga, vos tenés razón, por más que la tengas, ¿no? Estamos sujetos y atados un poco a la voluntad del banco. Lamentablemente es así. Pero en la justicia hay muchas posibilidades de éxito, como decía recién el doctor. Sí, Bueno, otro de los sí, temas es sí. las ofertas ahora en el hot Del hot sale. sale. Sí, Que pasó hace exacto. unos días. Bueno, que hay que cumplir ya para el próximo, les digo, entren a páginas seguras, hay que Sí. garantizar el tema de las páginas seguras. Después Ujú, hay mucha engaños con este sí, tema de que lo aumentan días antes y sí. las empresas están obligadas a decirte cuánto era el precio anterior, Eso pasa cosa mucho, que ¿no? no te lo dicen. Sí, exacto, que nos consultan, nos dicen, pero en realidad esto figuraba con el mismo precio antes. Bueno, hay que ser vivos en ese sentido y tratar como consumidores de investigar un poco. A ver, si yo me quiero comprar, por ejemplo, un celular, ver un poco el precio anterior y cuál es el precio ahora en el supuesto hot sale, ¿no? Para que no sea publicidad engañosa. Porque muchas veces te dicen rebajado y es el mismo precio del que estaba antes. Nosotros lo hemos hecho y hemos corroborado varios precios, sobre todo en servicios, en este sentido, ¿no? Servicios de estética, por ejemplo, service de distintas cuestiones. El precio sigue siendo el mismo, ¿no? No hay ningún hot sale. Así que presten atención e investiguen unos días antes qué es lo que les interesa, ¿no? Para poder comparar el precio habitual de mercado. Y Diego, otro de los temas, sí, sí, eso, no, otro de los temas es el sí, tema de los precios sí. demasiado baratos de pasajes, Bueno, sí, zapatillas, notebooks. exacto. ¿Te acordás que hace unos días, y esto fue un tema de mucho debate, se adquirieron, hubo varias personas que lograron adquirir pasajes aéreos a un valor irrisorio, ¿no?
Hoy los pasajes aéreos se despegaron el precio. Recién charlaba justo con un agente de viajes y me dice que entre ellos no pueden creer el valor que tienen hoy los pasajes, ¿no? Salvo que enganches de repente una oferta, pero me decía que está llamando esto la atención y que se considera que las aerolíneas quizás están tratando de compensar un poco todo este tiempo de pandemia, pero estas personas lograron adquirir pasajes aéreos por un valor bajo. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿No? A mí me han consultado, me decían, ¿vale, no vale? ¿La empresa se lo tiene que reconocer? ¿O el consumidor se equivocó y bueno, listo, te lo cancelan, ya está, fue un error? ¿Cómo se responde en estos casos? Bueno, hubo hace un tiempo uno de los viajes a Sydney, donde la justicia, en mayoría, porque hubo varias demandas, en la mayoría dijo que la empresa está obligada a entregarle los pasajes. Cosa que coincido claramente, porque acá hubo una oferta por parte de la empresa y una aceptación de la oferta. Si hay un error, la empresa está obligada a cumplir. Eso, el error lo tiene que pagar, ese riesgo empresario, le guste o no le guste. Esto de que algunos me hablan de la mala fe o buena fe del consumidor. El consumidor no sabe por qué esta aerolínea vende los pasajes a ese precio. Capaz para hacer una promoción, oye, yo creo que lo hace de mala fe. Las empresas hacen estos precios irrisorios para que la gente se ilusione y lo compre y después le digan no, le cancelamos y lo vendemos a tal precio. Esto es una cuestión de marketing. Yo hablé con gente de marketing que me dice, le aconsejamos a las empresas poner precios irrisorios para que vendan más después. Claro, esto es una mala fe de las empresas, no son errores, son mala fe de las empresas. Por lo tanto, los jueces tienen que fallar a favor de los consumidores. Ténganlo claro, señores jueces. Muy bien, con mucho énfasis. Coincido totalmente en vos, en esta postura que ya se viene desarrollando mucho en la doctrina, porque como vos decís, no es la primera vez que pasa, ha pasado con electrodomésticos, ha pasado con montones de cosas, y hay un fallo emblemático. El caso Rueda, si querés podés contarlo. Eso, sí, el caso Rueda, que yo siempre lo traigo a colación cuando me hacen estas preguntas, más allá de que yo comparto totalmente tu postura, y todos los que defendemos a consumidores la compartimos. La realidad es que en este fallo Rueda, los jueces consideraron que había lo que se llamaba un error obstáculo. ¿Qué es esto de un error obstáculo? Es cuando el precio es muy irrisorio, cuando uno como consumidor se da cuenta de que esto no puede ser, vos decís, no puede ser, es muy barato. En este caso, Rueda, si no recuerdo mal, iba a comprar un televisor, ¿no? El señor Rueda, a Jumbo. Sí, lo compró a Jumbo, que era Cencosud, a 1.450 pesos, claro, cuando en ese momento estaba a 14.500. Exacto, y uno eso fue en el 2009. Exacto, era hace muchos años atrás, pero uno se da cuenta de que un televisor no puede valer 1.400 pesos. Bueno, este señor Rueda inició todo un juicio para que se cumpla, ¿no? esta oferta que se hacía de estos televisores y que resolvieron los jueces que no, que en realidad no correspondía porque había un error obstáculo, que es cuando uno como consumidor sabe, no hay una equivocación, uno sabe que hay un error y aún así compra y exige. Bueno, esta es una postura totalmente contraria a lo que decía Diego, que lamentablemente siguió la justicia en ese caso. Si no recuerdo mal, al señor Rueda lo indemnizaron solo por los gastos de traslado, ¿no? Sí, de ir de su casa a Jumbo, y nada más. O sea, consideraron que no correspondía otorgarle este producto. En la práctica se sigue la postura que decís vos, Diego, ¿no? O sea, salvo que la empresa tenga muy mala fe, generalmente la empresa lo que hace es otorgar, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de electrodomésticos. En materia de viajes, la verdad que ahí no hemos tenido casos así. No sé si en Coprex se los reconocen o no. Yo lo veo difícil. En Coprex no lo está reconociendo. Por eso la justicia ya falló. En el fallo contra de los viajes a Sydney, creo que hay 8 a favor del consumidor y 1 a favor de la empresa. Claro. Lo que yo leí. Bueno, el caso se llama Rueda contra Cencosud, si alguien lo quiere buscar. Sebastián Rueda contra Cencosud. Bueno, y aparte esto no es una postura de Argentina, internacionalmente, esto es así.
Ujú. la postura contraria va al contrario de toda la normativa mundial de Tal derecho cual. al consumidor. En el Sí, mundo esto ya no se discute, solamente acá algunos jueces discuten sí, todavía si la buena fe o la mala fe. En el mundo esto ya eso no se discute, la empresa sabe que tiene que pagar, se equivocó y lo tiene que pagar. Hay sí, contrato, hay oferta y aceptación. La persona fue, hizo clic y compró el pasaje, ya está, ya hubo oferta de parte de la empresa y al sí, hacer clic aceptó. Entonces hay contrato, esto en el mundo no se discute más. La gente, esto pasa en Estados Unidos o en Europa, y la gente sí. sabe que el pasaje lo tiene. Las aerolíneas internacionales en Europa, que acá lo discuten, en Sí. Europa no lo discuten. Entonces, ¿por qué hacen No. eso? Y la verdad que ese es un tema que se discute mucho hace años y años dentro de lo que es el ambiente de las asociaciones de consumidores y me imagino que dentro de todos los que defienden, ¿no? Dentro de este rubro, que es por qué en Argentina, lamentablemente, la atención al cliente no es la misma que en otros países del mundo, ¿no? Pero en todo. De hecho, en la pandemia, imagínate la cantidad de reclamos que hubo, sobre todo en los contratos de viajes, porque las aerolíneas, las empresas no atendían al cliente directamente, al consumidor, no le daban la posibilidad de hablar con alguien. Esa es la realidad. Hoy las empresas, lo cierto es que no les importa mucho. No les importa mucho. Es un si pasa, pasa, y bueno, listo. Si reclama, reclama, si no reclama, no reclama. En Estados Unidos, en otros lados, la empresa trata de conservar al cliente, ¿no? Al consumidor. Hay un cierto respeto que acá lamentablemente no existe, ¿no? ¿Cómo se Bueno, cambia? la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires ya había dicho en un momento que si la empresa Mm, eh, puede evitar este error, sí, debe hacerse sí, lugar a lo que dice el consumidor, aparte por el principio del derecho al consumidor, exacto, indubio pro consumidor, en caso de duda se estará a favor del consumidor. Acá los jueces no exacto. aplican este principio, en caso de duda Ajá. está a favor del consumidor, en caso de duda están a favor de la empresa, lamentablemente los jueces. Lamentablemente sí, por lo menos en estos supuestos de error, como decís vos, se pone en juego la buena, mala fe del consumidor, cuando en realidad acá lo que hay que analizar es que hay una empresa que tiene todo un departamento de marketing y publicidad y que pueden evitar cometer este tipo de errores, entre comillas, porque bueno, por lo que decís vos, claramente queda en evidencia que es para atraer al cliente, ¿no? Una vez que uno se entusiasma, ya es como que, bueno, ya está. Que como cuando te aumentan el Que paga más precio. caro, pero Sí. quiere, que Pero usted quiere viajar. exacto, pero eso pasa también mucho, Diego, ¿no? De que uno ingresa a páginas de Despegar, al Mundo, bueno, todas las intermediarias y se buscan pasajes y cuando uno vuelve a reingresar, los precios aumentan. Una vez también me han explicado que esto tiene que ver con el algoritmo o bueno, las cuestiones informáticas que hacen que se advierta que esa persona está interesada en ese vuelo, en ese paquete, en ese destino y esto hace que los precios aumenten. No sé si te pasó Claro, alguna vez, ¿no? claro, exactamente, te aumentan los precios, Sí, pues saben que vos querés viajar, entonces te empiezan a aumentar los precios para que exacto. pagues más. Sí, por eso en un momento, hablando con gente también interna de la empresa, lo que me habían recomendado era ingresar con pestañas de incógnito, entonces de esa manera no se advertía. Pero bueno, eso es un tema informático en el que no me voy a meter porque corro el riesgo de equivocarme, pero cuidado con eso, ¿no? De buscar varias veces lo mismo. Acá nos están haciendo algunos comentarios, Diego. Acá nos dice, por ejemplo, ni hablar del botón de arrepentimiento que no reintegra en el total, sino un ínfimo valor. Sí, en materia de aerolíneas, vos viste lo que es, ¿no? En todo lo que es contratos de viaje, olvídate. Olvídate, no hay posibilidad Con de la hacer. pandemia, Sí, que no quieren devolver el dinero, que te sí, ofrecen la devolución del dinero sí, desde hace 3 años, sí. no, Lo que no te lo quieren pasa, actualizar. sí. El tema con las aerolíneas es particular porque como el transporte aéreo está por la Ley de Defensa del Consumidor excluido del marco de la Ley de Defensa del Consumidor, que coincidimos, seguro, Diego, que es totalmente inconstitucional, se rigen por otra normativa. Entonces el arrepentimiento no rige cuando vos compras un pasaje. De hecho, no sé si alguna vez recibiste algún caso de gente que se equivoca al poner el nombre en el pasaje. Si vos te Sí, equivocaste, fuiste. Tenés que volver a sí. emitir un boleto, no hay forma de cambiarlo, te devuelven las tasas, lo mínimo y nada más. O sea, pagás la penalidad, pero no hay forma de decir, bueno, listo, cancelo la operación y vuelvo para atrás. Olvídate, no se puede.
¿no? No sé si... Es hora de que el Congreso de vuelta insista con la derogación del Exacto, nefasto artículo 63 del de la Ley artículo de Defensa del 63. Consumidor. Ujú, Nefasto exactamente, artículo, que había sido sí, excluido de la exacto. Ley de Defensa del Consumidor, pero fue observado por el Poder Ejecutivo en su momento. Exacto. Acá Cintia también nos dice que por eso, para evitar estos daños, los jueces deben valorar la aplicación del daño punitivo. Bueno, Sí, hablando del tema, ¿no? De esto del tal error obstáculo, cierto, sí, habría que aplicar daño punitivo para que las empresas no lo hagan más, ¿no? Si es una práctica habitual de marketing, y bueno, la forma de prevenirlo es con el daño punitivo. Tenemos una charla sobre daño punitivo específica, ¿o no? Dentro sí, sí, así que sí. pueden recurrir a ella y ver en los casos en donde se aplica, dónde no se aplica, ¿no? Eso está bueno. Eh, Acá nos dicen también que el problema de COPREC es que solo se admiten audiencias contra empresas. Esto es verdad. Eh, Digo, no sé, si querés decir algo al respecto. Por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿no? De que a veces reclaman contra personas físicas y es difícil cargar el caso en COPREC, ¿no? Porque Sí. no se sabe, o sea, si bien puede ser un proveedor, una empresa física, si no tiene un quit, es imposible cargar el reclamo en COPREC. Lamentablemente es así, ¿no? Por eso es Bueno, que para conversarlo con el director nacional de defensa del consumidor, con Adrián Ganino, eso. es un buen Yo se lo tema. voy a plantear. Es bueno plantearlo, ¿por qué? Porque quizás vos vendés, no sé, artefactos, lo que sea, y si no me cumplís, yo te quiero iniciar un COPREC, no puedo, ¿sí? Si vos no estás dado de alta y demás, no tenés un domicilio. Por eso lo que yo siempre digo es que fíjense dónde compran, a quién le compran, si tiene un quit y si tiene un domicilio, ¿no? Porque eso es básico para reclamar. Ahora que está tan de moda comprar a través de Instagram, por ejemplo, comprar cosas ya grosas, ¿no? A cosas importantes, de repente, no sé, uno compra una cocina, esto y lo otro, cosas de diseño, bueno, ojo, porque quizás esa persona no cumple con todos los requisitos, no está legalmente registrada, ojo con las agencias de viaje que por ahí venden también por Instagram y no tienen un registro, ¿no? En turismo, bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta para a la hora de contratar. Siempre hay que pensar mal en estos casos, ¿no? No tan positivo, pensar qué pasa si no me cumplen. ¿Mm? No, no es ser negativo, es ser precavido, ¿no? Sí, otro de los Exacto. temas que está en internet ahora, Sí. que ya pasó otras veces y pasó ahora con el recital de Tini, Ah, sí, sí, que, sí, tal cual, bueno, es verdad. que las ubicaciones, que en Sí, lugares no se veía el recital. Ya había pasado algunas veces eso. La sí, organización no previó que, bueno, como campo con sillas, sí, la gente se subía arriba de la silla y los que estaban atrás en el campo no veían nada. Bueno, pasó algunas veces en otros estadios eso, que venden ubicaciones donde un lugar donde no se ve. Y bueno, como exacto. uno lo compra por internet, tampoco le dan la información Sí, bien dónde es la ubicación, todo eso. Bueno, ahí la empresa se tiene que hacer cargo de devolver el obvio. dinero. No pueden vender una localidad de un lugar donde no se ve el espectáculo. Exacto, exacto. Y Sí, ahora sí, se está dando mucho sí, eso, no solamente en sí, este recital de Tini, sino en muchos espectáculos de música sí, que no se ve, que venden exacto. ubicaciones donde el público no puede presenciar el recital. Claro, o sea, uno puede fundarse en que uno adquiere un servicio que sería, bueno, ver este show y el proveedor se compromete a garantizarlo, ¿no? En este caso, si yo voy a ver un recital y no veo nada, ni siquiera las pantallas podían ver, tienen Sí. todo el derecho de exigir que se les devuelva el dinero, ¿no? De hecho, pagaron mucho por ver a Tini, Pagaron así que, mucho. exacto, tendrían Más que a recargo devolvérselo. te les cobran por sacar en esta cosa de venta que Obvio, te cobran un recargo. encima, Bueno, no, no, y nadie se hace cargo. Los organizadores dicen, bueno, si no ve, no ve. ¿Cómo si no ve, no ve? no, obvio, se tienen que Eh, hacer cargo, la sí, sí, seguro. organización tiene que cumplir eso, porque hay unos reclamos que se hicieron y dice, bueno, la organización no tiene la culpa que la gente se haya subido a la silla, para eso tiene personal de seguridad, para decirle a la gente no te Obvio, puedes subir a la silla. lógico, ¿Para qué lógico. contratan personal de seguridad? Para Y evitar que la aparte, gente se suba a la silla para que exacto, los demás no vean. pero Si no, los demás aparte, no ven. sí, aparte se supone que uno garantiza
un buen lugar, una buena ubicación, ¿no? Cuando estamos hablando de un show que no es para nada improvisado, tendrían que ver y prever, ¿no? Si las personas se suben a la silla, que los de atrás no van a poder ver. La realidad es que en los recitales mucha gente se sube a las sillas, difícilmente estén Sí, sentaditos mirando, ¿no? Entonces, bueno, tenés que sí, garantizar que la gente de atrás pueda ver. Si no lo garantizás, puedo exigir. Siempre que reclamar. obviamente. Bueno, Ujú. por eso, estamos a unas causas que me llevan a la página, bueno, que vamos a hacer Sí, los reclamos en COPREC por exacto. gente que no pudo presenciar el show, son muchos los que no Sí, pudieron presenciar el un show. montón de casos, exacto. Así que ahí pueden reclamar tranquilamente. Después, como siempre les digo, si se logra algo o no, bueno, va más allá del derecho que uno tiene, porque estamos en una instancia de negociación, no hay un juez. ¿Sí? La justicia se guía por la ley, pero en estos casos, bueno, las empresas se guían por un montón de cuestiones y obviamente acá, como decíamos antes, no se trata de cuidar al cliente, sino las cosas se tendrían que solucionar levantando un teléfono, haciendo un reclamo y sin necesidad de recurrir a una instancia de conciliación, ¿no? Sí, Diego, tenemos algunos este, comentarios por sí. acá, a ver qué nos dicen. Que en Córdoba se considera que previo a que el pasajero se suba al avión, es la ley 24240. Una vez que estás arriba del avión, es derecho aeronáutico. Muy, Yo muy, en muy bien por Córdoba. Exacto, está bien. Acá, en realidad, de acuerdo, siguiendo la ley 24240, lo cierto es que lo que se procuró con este artículo 63 es una aplicación supletoria de la ley de defensa del consumidor. Es decir, primero el Código Aeronáutico y luego la ley 24240. Nosotros planteamos la inconstitucionalidad porque obviamente esto no corresponde, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el contrato aéreo es un contrato de consumo y debería estar regulado dentro de la. Sí, se había cortado, sí. Ah, bueno, volvemos. No sé hasta Ahora te dónde llegué a escuchamos. hablar. Me quedé hablando sola. Volvemos con los problemas técnicos. Volvemos y volvemos con los problemas técnicos. No, les decía, lo que dicen muchos es que todo lo que puede resolverse por la 24240 va por derecho del consumidor. Todo lo que no está contemplado en la 24240, vamos con el código aeronáutico, ¿no? Pero siempre la aplicación principal tiene que ser la que beneficie al consumidor. Si beneficia el código aeronáutico, bárbaro, vamos por el código aeronáutico, como decías vos, ¿no? La ley más favorable, no importa cuál. Igual el código aeronáutico no es muy No, pro consumidor, que digamos. para nada, aparte es re viejo, quedó totalmente desactualizado, pero bueno, más que nada, en donde se aplican las cuestiones, como decía acá el consumidor, bueno, la persona, acá Agustín, ahí está el nombre, como decía Agustín, todo lo que es después del carreteo, ¿no? Una vez que despega el avión, se supone que ahí se rige por la ley de derecho aeronáutico, sobre todo si hay un accidente y demás, bueno, ahí sí, ¿no? Rige un poco todo lo que tiene que ver con eso. Así que bueno. A ver si tenemos otra preguntita por acá. Estamos muy lejos de aplicar el Estatuto del Consumidor. Sí, es verdad. Acá nos dice la doctora Grisel, no me gusta Tini, está muy agrandada, es puro comercio, coincido. No importa. Bueno, no vamos a criticar a Tini. Pero esto no tiene que ver con el consumidor. Hay consumidoras de Tini, pobres chicas, no. Mal. La Igual, tarjeta amarilla a la doctora Celato y a la doctora Ricardi. no, yo No podemos coincido porque criticar. mira, hago este comentario y no hablamos más de Tini, pero está en Star Plus el recital y la verdad que es puro playback. Yo sinceramente no me parece, yo reclamaría para que me devuelvan la entrada también, sinceramente. Canta dos palabras, bueno, no importa. En fin, véanlo. Después opinamos y hacemos otro vivo criticando a Tini, en fin. Bueno, volvemos al tema. Cuestión que, bueno, hay un montón de temas que, si bien se aplica la ley de defensa del consumidor, hay muchas otras normativas que, ahí la doctora apoya, muy bien. Hay muchas otras cuestiones que están reguladas por leyes especiales, pero siempre prevalece lo que sea más favorable para el consumidor, ¿no? Así que si tenemos un caso de este estilo, hay que analizar todo el complejo normativo que regula la actividad, ¿no, Diego? Sí, es Sí. así. Acá el indubio pro consumidor, uno Ajá. de los principios más importantes del derecho al consumidor, y los jueces
no lo toman muchas veces en cuenta. Como no les gusta aplicar al principio, no les gusta aplicar los horarios punitivos, otro de los grandes Exacto. temas. Ajá. Todavía hay Tal cual. algún trasnochado jurista que habla de la inconstitucionalidad de los daños punitivos. Y algunos bastante conocidos siguen hablando de que es inconstitucional. Ujú. Una discusión que ya quedó Quedó viejo. como Ajá. demasiado viejo, pero bueno, hay algunos que todavía siguen hablando y jueces que hablan de inconstitucionalidad Ajá. de, de los daños punitivos. Ridículo ya. Y sí, no, ya es Pasó demasiado ridículo. tiempo, la doctrina 99% está a favor de los Sí, daños punitivos. Le digan más tal cual. doctrina consumeril, señores jueces. Es verdad, tal cual. Coincido totalmente, Diego. Ahí nos hacían una pregunta también que no quiero dejarla pasar, vinculada con la causa Despegar, ¿sí? Hace muy poquito, la jueza, ¿no?, de primera instancia, en donde está esta causa de Despegar, que iniciamos con ACUC, resolvió que la cuestión vinculada al pago de las cuotas quedaba abstracta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el paso del tiempo hace que las cosas ya se solucionen al momento en que el juez tiene que decidir. Esto es triste porque en realidad nosotros iniciamos la causa Despegar en el mes de mayo, cuando la gente tenía 2 meses nomás de declarada la pandemia y seguía pagando sus cuotas. Si los amparos funcionaran en los tiempos que debieran funcionar, esta cuestión se tendría que haber resuelto mucho antes. Pero bueno, lamentablemente hay apelaciones, las causas se van, vienen. Despegar ofreció buscar una solución y el proceso se suspendió a la espera, ¿no?, de que de buena fe se pueda solucionar, pero bueno, lo que vincula a las cuotas se declaró abstracto. Sí continuamos la causa en lo que tiene que ver con la devolución parcial al consumidor. ¿Se acuerdan que en los inicios se les devolvía un 85% del abonado sin justificación? Bueno, eso fue al principio. Después han ido variando, las políticas se han ido flexibilizando y hasta el día de hoy no hay muchos cambios en ese sentido, pero bueno, lamentablemente tenemos que decir que en lo que refería a las cuotas, la cuestión quedó abstracta, lamentablemente. La gente terminó de pagar las 12 cuotas porque pasó el tiempo, así que bueno, no se logró que se le devuelva enseguida ese dinero, pero porque hay tiempos de la justicia que van más allá de las necesidades de uno, ¿no? Como consumidor y de la gente en general. Y esto pasa en muchas cuestiones, en salud, en muchos temas, lamentablemente. Así que bueno. Bueno, Diego, Bueno, no sé qué, ahí hay algunas preguntitas más. Si querés, las leemos. Sí, Leo, acá nos dice sí, Agustín que siguen hablando del enriquecimiento sin causa del consumidor. Sí, obviamente, siempre hablan del sí, enriquecimiento, pero aún sin plantear el daño punitivo, ¿no? En muchos casos se habla de eso, tal cual, sí, es sí, así. sí, cuando yo defiendo esta cosa de que debe Sí, cumplirse el contrato a rajatabla, me hablan de enriquecimiento sin causa del consumidor, todo eso. exacto. El O viejo caso, incluso, sí, no, de esto hay del un caso, caso sí, hasta gracioso, si se quiere, a ver, de hace unos años en México, ujú, de una persona que fue a un supermercado sí. y vio todos los desodorantes a 30 pesos. Ah, Él sí, lo dijo, bueno, conozco. todos, se llevó todos los desodorantes de la góndola, que eran 300 y pico, quiso pasar y los del supermercado de México le dijeron, no, Sí. olvídate, de cada uno. Bueno, ahí decía todo, sacó una foto, llamó a un escribano, fue a Ah, Profeco, eran que es todos la por Defensoría 30. del Pueblo, la Defensa del Consumidor de México, y la Sí. Defensa del Consumidor de México le dio la razón al consumidor y le tuvieron que tirar 300 desodorantes. Suena medio Sí, exagerado, pero bueno, es así. es Se verdad. equivocaron, no pusieron cada uno, decía todo, él lo entendió como literal, todos es todos. Todos son todos. Muy bueno, es verdad, me había olvidado ese fallo. Es verdad. No, no, es que excelente. Es verdad, es así, es así. Lamentablemente, muchas veces el consumidor es víctima de estas publicidades engañosas y en nuestro país no se le suele dar la razón, ¿no? En muchos casos. Ojalá que con el tiempo, con la aplicación de cada vez más daños punitivos, se pueda ir cambiando esta tendencia y que la empresa lo piense 2 veces y diga, no, la verdad que no cumplirle al consumidor me genera muchos más daños que cumplirle, ¿no?
Sí, Exacto. bueno, otro de los Mm. temas ahora con el tema de los daños punitivos. Es Ajá, claramente inconstitucional el límite de los 5 millones. Para una gran sí, empresa, es un chiste no es 5 nada, millones. no es nada 5 millones, tal Pero cual. bueno, Sí, está con la inflación que hay en la Argentina. Los 5 millones está establecido hace más de 10 años. sí, Bueno, hay igual, que sí, hay que declararlo inconstitucional el límite de los 5 millones y para mí debería ser sin límite. Yo no quiero que pongan sí, un límite de 1.000 millones. Yo quiero que sea sin límite, que los jueces tengan sí, la potestad de decidir cuánto es con sí. respecto a la empresa que corresponde. Lo que pasa, Hace Diego, pocos días mm, a, a un sí, banco le aplicó una multa un juez por sí, algunos errores que había cometido, un daño punitivo de ajá, 50.000 pesos. Es un chiste. eso te No iba a puede aplicarle decir, a un banco 50.000 sí, pesos. El pasa banco mucho. va a seguir incumpliendo. En la práctica pasa un montón, por eso te iba a decir, los 5 millones, la realidad es que en la práctica, gracias si te aplican 100.000 pesos, que no es nada, y si encima te los apelan, y quizás Sí, la bueno, yo Cámara quiero te lo superar los saca, 5 millones. Mire, ojo, y encima y la saco, Cámara, claro, la primera instancia a veces te da daño punitivo, se apela, y la Cámara, lejos de mejorarlo, lo saca, porque entiende que no es una cuestión donde cabe el daño punitivo, cuando en realidad todo daño al consumidor tiene en cierto modo arraigado un daño punitivo, ¿no? Hay casos y casos, pero la realidad que ya el trato indigno, si vamos al artículo 8 bis, habilita la aplicación de daño punitivo, ¿o no? Eso ya seguro, sí. eso ya da lugar a la aplicación de daño punitivo. Que te traten mal, que no te atiendan el teléfono, ¿sí? Todo ese maltrato es daño punitivo. Así que Bueno, deberían aplicarlo. el jueves pasado lo hablaba con un camarista de La Matanza que justamente en la clase de obligaciones que doy, le estaba hablando del Sí, titular de cátedra y me decía que estaba de acuerdo conmigo, que los 5 millones ya no es sí, nada, que seguro. es inconstitucional, Tal los cual. 5 Es verdad. millones. Es Que verdad, la eso es verdad. Cámara va a aplicar en algún caso que fuera así, va a declarar que es inconstitucional los 5 Ajá. millones. Sí, 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 es verdad, es verdad. Se está hablando mucho, es probable que quizás a futuro, no muy lejano, se modifique. Pero bueno, el tema es empezar a Hay cambiar un la caso mentalidad. donde la Sí. justicia dijo eso, ella. Ujú, claro, sí, 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 ya se está implementando de una manera el criterio, pero bueno, la idea es que lo apliquen, no importa el monto. En principio empecemos porque lo apliquen y después discutimos el monto. Pero bueno, Los jueces no les gustan los daños no, punitivos. no le gusta, no le Eso gusta. No le gusta el daño punitivo. No, 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 es verdad, a los coincido, coincido. comercialistas un poco más que a los civilistas. A los civilistas Tal cual, ninguno le gusta, porque es verdad. se basa en el derecho privado. Tal cual, es verdad. Y hay que entender que el derecho del consumidor no es derecho privado, sí es una rama transversal que atraviesa todas las ramas del derecho, porque tiene parte de derecho administrativo, tiene mucho de derecho constitucional, porque es un derecho constitucional el derecho del consumidor, tiene parte de derecho comercial. O sea, hay que tratar de interpretarlo de manera integrada con todas las ramas del derecho, ¿no? Esa es la realidad. Seguro. Así que bueno, Sí. sí. Diego, no sé, si no hay No, la alguna otra... gente, Sí, contame. los jueces tienen que entenderlo esto. Sí, Cuesta, y a pesar de que hace bastante que está la ley de defensa del consumidor, que está modificada, sí, donde se incluyó los daños punitivos, los jueces tal son cual, reacios todavía. tal cual. Va demasiado lento para mi gusto. Sí, ni hablar, es todo muy lento. De hecho, esta nueva justicia de la ciudad, que nosotros hicimos un vivo, no sé si fuese el último vivo que hicimos el año pasado o por ahí, hablamos un poco, ¿no? De cómo era el sistema, que recién se empezaba a implementar y la realidad es que hasta el día de hoy yo no veo que los juicios sean súper rápidos en la justicia de la ciudad. Y la mayoría de los jueces de esta justicia especial de consumo se declaran incompetentes y derivan la causa en general a la justicia civil comercial federal, ¿sí? Cuando hablamos de viajes, por lo menos, ¿sí? Cuando hablamos de temas vinculados a la salud. Así que bueno, Otro de saquemos los temas de la conclusión. salud. Sí. Ahora que están todas las cartillas médicas Ah, por bueno, internet, pues ya no te la entregan en papel hace mucho, antes de la pandemia sí, todavía. Bueno, sí, ahora entrar para ver la cartilla médica se hace cada vez más complicado y cada vez hay menos médicos, sí, porque los médicos no quieren atender, pues las prepagas no pagan, pagan mal.
Tal cual. Bueno, a pesar de que uno parezca que este no es un tema informático o de internet, sí es un tema porque ahora todo se maneja vía, Bueno, es verdad. ¿Y qué después de pasa, la por pandemia, es ejemplo? todo virtual. Sí. ¿Y qué pasa con la gente mayor que por ahí no sabe entrar a un celular o a una cartilla virtual y buscar al profesional, ¿no? Ya no es como antes que tenía la cartilla papel y decías, bueno, a ver qué profesional. Ni hablar de esto que lo hemos publicado en su momento, de que hoy en día las prepagas, estoy hablando de prepagas, ¿no? De aquellas que mes a mes pagás. No estamos hablando de una obra social a la cual uno también aporta, ¿no? Pero generalmente en menor medida que una prepaga que sale carísima hoy en día. La atención pésima, ¿no? Los turnos de acá a un mes, 2 meses, por ejemplo, en algunos centros y con algunos profesionales. COVID, ni hablar, Diego, vos has sido incluso lo has vivido en carne propia, ¿no? Que no te atiendan, tener que levantarte vos de la cama e ir a hisoparte porque no te mandaban médico, cuando uno aporta un montón de plata por mes. Pésimo Seguro, sí. servicio. Hay Es abandono de pésimo. personas. Sí, Cada vez son más los médicos que se están yendo a las prepagas, pues no les pagan, o les pagan tal demasiado cual. poco. Bueno, Sí, pero para aumentar son los primeros que reclaman sí, aumento y el Ministerio de Salud ya está antes que ellos firmando el aumento. tal cual. Bueno, ¿por qué no Sí, se pone el Ministerio de Salud? Primero está mal que el tema de las prepagas esté a cargo del Ministerio de Salud. Debería estar controlando Defensa del Consumidor y no el Ministerio de Salud. Y después ujú, otra cosa, el Ministerio de Salud debe llamar a las asociaciones de consumidores, a los también, abogados que nos dedicamos al derecho del sí, consumidor, a discutir con las empresas de medicina prepaga los tal aumentos, cual, que nos demuestren cuáles son los gastos que tienen. tal No lo cual. muestran, Yo se te arreglan digo, en Diego, derecho entre el sí, Ministerio de Salud y las prepagas. sí. Convóquenlo, le vamos a demostrar que los aumentos no son necesarios. Tal cual, de hecho, nunca convocan a las asociaciones de consumidores. Nosotros, ACUC es una asociación que desde sus orígenes ha participado en temas vinculados a la medicina prepaga. Julio Sobrino, que era el presidente de ACUC durante 20 años, todos los meses reclamaba por los aumentos, y fue parte de un consejo que se armó en su momento, que ya después de la pandemia no le tuvo más relevancia, no se volvió a convocar. La realidad es que nunca le hicieron caso a nadie. O sea, él siempre se oponía, presentábamos cartas y todo con todos los fundamentos. El aumento sale igual. Y es igual para todos. El otro día una usuaria me decía, pero acá dice que como máximo me pueden aumentar tanto. Sí, no te preocupes, las prepagas van a aumentar al máximo, nunca van a aumentar por debajo de lo que autoriza el ministerio. Lamentablemente es así. Bueno, acá la autora le dice, digo, presidente, me hace acordar yo cuando era chico, y esto es en Sí, serio, cuando me sí. preguntaban qué quería hacer, le decía que quería ser presidente. Hoy no quiero ser Bueno, presidente. ahora apunta a algo menor que puede ser director de defensa del consumidor, que serías un muy buen Muy bien, director, ¿no? muy Un bien. muy buen director. Así que bueno, hay muchas cosas que cambiar, hay muchos temas sobre los cuales debatir. La verdad que en estos meses hemos juntado un montón de cuestiones, por eso está bueno que si hay algún tema que les interese que tratemos y que hablemos, Ah, eh, sí. bienvenido, ¿no? Para poder Acá están hablando de hablarlo. los vulnerables de los adultos mayores. Sí, sí, es Sí. verdad, tal cual, tal cual. Ese es un tema, ¿no? Porque esta resolución de la hipervulnerabilidad nos viene perfecto para poder justificar muchas veces, ¿no? Los reclamos en las demandas, en los COPREX, ¿no? De basarse en eso, en motivos de salud, por ejemplo, en cuestiones de marginalidad, ¿no? Cuando hablamos de endeudamiento. ¿Por qué no? ¿No? Que fue muy común después de la pandemia, mucha gente endeudada, a raíz de las deudas, a raíz de, bueno, no tener trabajo, tantas cosas, ¿no? Entonces eso te convierte en un consumidor hipervulnerable, en una persona que necesita una mayor tutela, un mayor cuidado por parte del Estado. ¿Mm? Así que bueno, Bueno, no sé, Diego, si hay vamos, alguna vamos cerrando por el día de hoy, pregunta. me parece. ¿Qué Si no hay cosa? más preguntas. Que vamos cerrando si no hay más preguntas. Vamos Salvo cerrando. vos tengas algún tema para contar. No, creo que ya estamos. Si no hay ninguna otra preguntita, como decías vos, vamos cerrando este encuentro. La verdad, muy contenta de volvernos a encontrar. Muchas gracias a todos los que nos escriben. Hay mucha gente que nos escribe por privado y nos pedían hacerlos vivos, pero bueno, lamentablemente uno vuelve también a sus actividades habituales y a veces cuesta coincidir, ¿no? Decir, bueno, tal día, tal hora. La verdad que un placer siempre, Diego, hablar con vos.
No, más allá de que somos Igualmente, muy amigos, sí, sí, lo igualmente, conozco hace muchos Gisela. años y sos un excelente profesional, así que qué mejor que abordar estos temas y poder, bueno, hablar un poquito y poder ayudar también a la gente que está del otro lado y que por ahí tiene dudas o compartir un poco el enojo, ¿por qué no? Las críticas, descargarnos, hacer catarsis, ¿no? Sí, claro. Yo Exacto. tengo un carácter un poco fuerte en los vivos a veces, ¿eh? En lo vivo, en lo vivo. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ahora después de acá te vas a ver el recital de Tini en Star y Bueno, otro día lo bueno, discutimos, ¿dale? bueno. Bueno, Chao, un muchas beso. gracias a Un todos. saludo Buenas para noches. todos. Saludos a Chao. todos. Cualquier duda, pregunta, nos escriben por privado. Chao, gracias.